Ya. Buenas noches, junto con mis compañeros Enrique Marshall Guevara, Duan Quiñones Nier y yo, quien les presenta, Jessica Alejandra Velandia Vargas. El día de hoy les vamos a exponer sobre la clasificación de los sensores a partir de la variable medida. Bueno, y inicialmente pues vamos a decir que es un sensor. Un sensor es un dispositivo que a partir de la energía del medio proporciona una señal de salida en función de la magnitud que se pretende medir. Un transductor es el dispositivo que transforma una magnitud física, ya sea mecánica, térmica, magnética, eléctrica u óptica, en otra magnitud normalmente eléctrica. Un transductor se conforma por un sensor y un acondicionamiento de la señal. Bueno, la clasificación de los sensores se pueden clasificar según su principio de funcionamiento, el tipo de señal de salida, el rango de valores de la salida, el nivel de integración y el tipo de variable medida. Este último es del cual les vamos a hablar. Bueno, la clasificación de los sensores según la magnitud a medir o la variable medida, pues prácticamente está relacionada directamente con el estímulo físico que se va a medir. ¿Esto qué quiere decir? Que los sensores pueden ser, que las variables que podemos medir con los sensores pueden ser posición, desplazamiento, velocidad angular. También podemos medir lo que es la aceleración, la fuerza, el nivel, la presión, el caudal, la temperatura, y pues también hay sensores de presencia, proximidad y sistemas de visión artificial, también hay DPH, entre otros tipos de variables. Entonces, vamos a comenzar por los sensores de posición. Entonces, ¿qué son los sensores de posición? Los sensores de posición inicialmente tienen dos tipos de funcionamiento: detectar el movimiento o detectar su posición relativa. Entonces, prácticamente, así como tienen dos tipos de funcionamiento, también, pues las funciones que un sensor de posición hace es el control y la detección del movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que contea la presencia de un objeto, o también, pues, puede prácticamente detectar la velocidad, pero pues hay un tipo de sensores específicos para esta variable. Entonces, los sensores de posición detectan cualquier perturbación y convierten ese parámetro físico en una señal eléctrica que indica la posición del objeto. Uno de los sensores de posición pues, más elementales es el de posición lineal, que se utiliza prácticamente por un potenciómetro que está basado en resistencia y es altamente utilizado en la industria. El tipo de efecto que utiliza este sensor es el efecto resistivo y es el principio de detección, que consiste en una pista resistiva cuyo desplazamiento se medirá, y a medida de que desplaza, la escobilla cambia la resistencia en el extremo de la pista. Así la resistencia se transforma en función de la posición de la escobilla. El cambio de la resistencia por unidad de posición, en este caso, es lineal. Hay otros tipos de sensores de posición que también puede ser por capacitancia, que es cuando es este tipo de sensor lo que mide es la capacitancia entre dos placas. Dependen prácticamente de de la permitividad del dieléctrico que está pues entre las placas, y pues en este caso entra en juego el área de las placas y la distancia entre ellas. Entonces, con cualquier cambio en esas medidas, pues puede diseñarse un sensor de movimiento por capacitancia. Otro tipo de sensor de posición es el sensor de posición lineal electromagnético, en magnetoeléctrico. Este pues prácticamente se entiende por magnetotricción, y pues esa es por la propiedad de los materiales ferromagnéticos y su capacidad para cambiar de forma en presencia de campos magnéticos. Estos sensores prácticamente se basan en el funcionamiento del efecto de Biliari, y pues es en el que el campo magnético intercepta una onda y por medio de y por medios electrónicos pues es capaz de medir en el tiempo pues esta señal devolviendo la posición del objeto. También hay otros tipos de sensores de posición que ya son ultrasónicos, y prácticamente estos miden es la distancia y detectan la presencia de un objeto sin haber contacto físico. Otro tipo de sensores tenemos los de velocidad. Entonces, los sensores de velocidad se utilizan pues para medir la velocidad de desplazamiento de algo en específico.
Entonces, estos sensores pues proporcionan es una medida de velocidad lineal, o pues primeramente se puede velocidad lineal, más adelante hablaremos de lo que sería la velocidad angular o pues la velocidad de rotación. Entonces, en la velocidad lineal, pues lo que se tiene es la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo. Esta cantidad es una cantidad vectorial. Un ejemplo clásico de este tipo es el velocímetro. Y otro ejemplo que podemos dar de sensor de velocidad lineal, pues es el LTB, que es el Linear Velocity Transducer, y este prácticamente se fundamenta en la ley de Faraday. Bueno, en cuanto a lo que les comentaba de la velocidad angular, prácticamente este tipo de sensores se utilizan en los sistemas a bordo, que es en los vehículos, y funcionan brindando una medida de voltaje que corresponde a la velocidad de rotación magnética. Esto se usa con el efecto Hall. Normalmente por medio de una rueda se envía una señal al sensor que calcula la velocidad de rotación del eje. Otros tipos de sensores son los de aceleración. Entonces, pues la aceleración es una medida realmente importante en cuanto a movimiento se refiere. Esta pues prácticamente se mide toda con acelerómetros. Entonces, los, ace- los, ale- los acelerómetros los podemos conseguir de varias, de varias maneras. Entonces, los más utilizados son los piezoeléctricos, que son capaces de medir las variaciones relacionadas, como lo que es la vibración y el impacto que el movimiento ocasiona. Algunas de estas aplicaciones de los acelerómetros se vinculan con los discos de frenos del automóvil. En cuanto a otro tipo, podemos encontrar las piezoresistivas, las capacitivas y las servo. Entonces, los acelerómetros también se pueden clasificar dependiendo si se construyen con componentes mecánicos que se relacionan con la fuerza de restauración y distorsión de los resortes, las leyes de movimiento o la dinámica de los fluidos, o si sus componentes eléctricos dependen de fuerzas magnéticas. Eh, bueno, ahora le vengo yo a hablar de los sensores de fuerza. Estos sensores miden las fuerzas de tracción y compresión que actúan sobre el dicho sensor y transforman una fuerza mecánica en una señal eléctrica proporcional a esta fuerza. Los tres más conocidos o más utilizados son los que vemos ahí en las imágenes, comenzando por la galga extensiométrica. Esto funcionan de la forma en la cual al presionarle, al aplicarle una fuerza sobre la galga, la resistencia de dicho sensor varía y así es como mide la fuerza para sensada. También está en la celda de viga. Estas celdas están diseñadas para que se doblen o se curven en respuesta a la fuerza que se le aplique sobre ella. Estos sensores tienden a ofrecer grandes cantidades de tensión o flexión a fuerzas relativamente bajas. Y por último están los sensores FSR, que son muy parecidos a las galgas, pero estos también son conocidos como FlexiForce y están basados en el efecto de piezo resistivo. Y a diferencia de las galgas, su resistencia eléctrica no varía ante una deformación. Hay que aplicar una fuerza sobre su extremo circular y al aplicar dicha fuerza, la resistencia comienza a disminuir. Cuando dicha resistencia no disminuye más, se habrá alcanzado su fuerza máxima. El siguiente tipo de sensor son los sensores de nivel. En estos hay más tipos. Los sensores de nivel son dispositivos utilizados para medir el nivel de líquidos, sólidos o lodos en un contenedor u otra área específica. Existen diferentes tipos de sensores de nivel que varían en función del principio de medición y del tipo de material que se esté midiendo. Algunos de estos tipos, o los más comunes, incluyen primero el que vemos ahí, el sensor de nivel por flotador. Estos consisten en un flotador que sube o baja con el nivel del líquido y activa un interruptor cuando alcanza ciertos niveles predefinidos.
Los siguientes son los sensores capacitivos, como los que vemos en la imagen. Utilizan cambio en la capacitancia para detectar el nivel de un líquido o un material sólido. Seguimos con los sensores de nivel ultrasónicos. Estos emplean ondas sonoras para determinar la distancia desde el sensor, desde el punto donde está el sensor, hasta la superficie del líquido o material sólido, lo que permite una medición de nivel. También están los sensores ópticos. Estos utilizan unas de luz para detectar la presencia o ausencia del líquido y a veces sirve para medir nivel. Unos otros tipos de sensor que no están ahí no hay imagen, que no coloca imagen, son los sensores de nivel por presión, que según la presión ejercida por la unidad del líquido, determinan el nivel del tanque, por así decirlo. Y también están los sensores de nivel por conductividad, que estos detectan el nivel del líquido mediante la medición de la conductividad eléctrica del líquido. En los siguientes tipos de sensores son los sensores de presión. Los sensores de presión son dispositivos diseñados para medir la presión de un flujo, ya sea líquido o gas. Estos sensores se utilizan en una amplia gama de aplicaciones industriales, automotrices, médicas y de consumo para monitorear y controlar la presión de sistemas y procesos. Hay varios tipos de sensores. Vamos a hablar de los más comunes, que son los que están ahí en la imagen. Primero comenzando por el sensor de presión de membrana metálica. En estos sensores, la presión aplicada de forma una membrana mecánica sensible a la presión, lo que produce un cambio de resistencia eléctrica que se convierte en una señal de presión. También tenemos los sensores de presión ópticos, que estos utilizan tecnología óptica, valga la redundancia, para medir la presión. La presión aplicada provoca un cambio en las propiedades ópticas del material que se convierte en una señal eléctrica proporcional a la presión medida. Y están los sensores de presión piezoresistivos, que estos utilizan cristales piezoeléctricos que genera una carga eléctrica en respuesta a la presión mecánica. La carga eléctrica resultante es proporcional a la presión aplicada. O también hay otros tipos que pues no coloqué imágenes, que son por ejemplo los sensores de presión por capacitivos, que en estos sensores la presión aplicada produce un cambio en la capacitancia de un elemento sensor capacitivo y la variación se convierte también en una señal eléctrica. Y este, básicamente, los siguientes tipos de sensores de los cuales les voy a hablar son los sensores de pH. Los sensores de pH no tienen tipos, básicamente solamente, por así decirlo, hay uno, y es el de la imagen. Los sensores de pH son dispositivos utilizados para medir el nivel de acidez o alcalinidad de una solución. Funcionan midiendo el potencial eléctrico generado por una solución ácida o alcalina en comparación con un electrodo de referencia. Estos sensores están compuestos de un electrodo de vidrio, que básicamente este es el componente principal del sensor, porque este consiste en un bulbo de vidrio especial que contiene una solución de cloruro de potasio y un electrodo interno de plata. El bulbo de vidrio está diseñado para ser selectivamente permeable a los iones de hidrógeno en la solución. También cuenta con un electrodo de referencia, que este junto al electrodo de vidrio, em, que proporciona un punto de referencia constante para medir el potencial eléctrico. También cuenta con una solución de referencia, que básicamente este está sumergido a una solución de referencia de cloruro de potasio, que es de pH neutro para, por así decirlo, tener esa en cuenta cuál es lo normal del pH, por así decirlo. Y estos sensores también tienen medición del potencial eléctrico, que es cuando el electrodo de vidrio se sumerge en una solución, los iones de hidrógeno en la solución intercambian los iones de sodio en el bulbo del vidrio, en el bulbo de vidrio, creando un potencial eléctrico, y este potencial se mide con respecto al electrodo de referencia y se convierte en una lectura de pH. Así es como este es el funcionamiento de dicho sensor.
Bueno, como último, pues voy a hablar de lo que es sensor de temperatura. Estos dispositivos desempeñan un papel crucial y una amplia variedad de aplicaciones en la industria, desde el control del proceso hasta la seguridad de los entornos más críticos. Estos sensores de temperatura funcionan detectando los cambios de energía térmica en un sistema, convirtiéndolos a señales eléctricas que pueden ser interpretadas y registradas ya sea por un controlador o algún tipo de PLC. Existen varios tipos de sensores. Cada uno de estos tiene pues, sus propias características y rangos de aplicación, que entre ellos, por ejemplo, podemos contar con los termopares, que esos son conocidos porque tienen un amplio rango de temperatura y su respuesta es muy rápida. También tenemos los sensores de resistencia de platino, que estos son apreciados porque tienen una gran precisión y una estabilidad a lo largo del tiempo. Estos sensores son esenciales en la industria, bueno, en varias industrias como la química, la alimenticia, la farmacéutica, donde el control de la temperatura debe ser preciso y vital para garantizar la calidad y la seguridad de los productos. Además, son utilizados en sistemas de climatización de edificios, en la monitorización de procesos de industriales y la investigación científica. Eh, bueno, como siguiente tenemos los sensores de proximidad y presencia. Esos sensores son utilizados para detectar la presencia de objetos cercanos y lo que permite activar o desactivar dispositivos y sistemas en función de la proximidad del objeto. Los sensores de presencia pueden ser utilizados, bueno, pueden utilizar diferentes tecnologías para detectar el objeto, como pueden ser tecnologías infrarrojas, de ultrasonido, de capacitancia o incluso de inductancia. Por ejemplo, un sensor de infrarrojo, su principio de funcionamiento es emitir una señal de luz infrarroja que detecta su reflexión cuando tiene un objeto cercano. También, por ejemplo, los sensores ultrasónicos, que estos usan ondas sonoras de alta frecuencia para medir la distancia que tiene de los objetos a su alrededor. Esos sensores pues, son comúnmente utilizados en aplicaciones o para detectar piezas en líneas de producción, puede ser en la seguridad de entornos industriales, y también son muy útiles en la optimización y automatización de procesos. Por ejemplo, en la industria automotriz, estos lo utilizan para detectar presencia de las piezas de los vehículos en las líneas de ensamblaje y en sistemas de seguridad para evitar colisiones en los almacenes. También estos sistemas de automatización son muy utilizados en los edificios o pasillos de las empresas para controlar la iluminación y la climatización del mismo. Y por último tenemos los sistemas de visión artificial. Estos son una tecnología emergente que está revolucionando la industria por su gran capacidad de capturar y procesar imágenes de manera inteligente. Estos sistemas están diseñados, utilizan cámaras digitales y software especializados para interpretar la información que toman todas estas cámaras. Y todo esto pues, se va a estar procesando en tiempo real. Estos sistemas de visión artificial emplean algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes para reconocer patrones, objetos y características específicas en las imágenes que están tomando. Bueno, estas características le permiten tener una amplia variedad de tareas, pueden ser utilizados en diversas aplicaciones, como por ejemplo en una inspección de calidad en las líneas de producción, seguimiento y clasificación de objetos, y también para guiar robots en entornos industriales más complejos. Estos sistemas también son muy útiles o utilizados en las industrias de la automatización y la electrónica, también en la logística y la agricultura. Por ejemplo, en la industria automotriz se usan mucho para inspeccionar la calidad de las piezas durante el ensamblaje. En la logística también pueden ser muy utilizados para acomodar paquetes en almacenes dependiendo de su color o su forma. Y en la agricultura también puede ser para clasificar frutas y verduras y en sus líneas de envasado. Por último, aquí tenemos algunas de referencias donde tomamos la información y eso es toda la exposición.